Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Y si no, tranquilos. Porque hoy, créanme, les voy a dar una dosis de alegría, emoción y gritos de emoción. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, mis amores. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que les traigo las últimas novedades, las noticias más frescas, los chismecillos más jugosos que los van a dejar con la boca abierta. Así que prepárense porque este vídeo es un auténtico bombazo. Prepárense para gritar. Para los que son nuevos por aquí o para refrescar la memoria de los veteranos, Hande y Kerem, para quien no los conoce, son dos actores turcos increíbles. Protagonizaron la serie Love is in the Air y bueno, la historia es que interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que, ay, Dios mío, terminaron enamorándose perdidamente. Y lo mejor de todo es que por lo que sabemos, la magia de la pantalla se trasladó a la vida real, y también se enamoraron. Fueron una de las parejas más queridas, más adoradas, más hipeadas del planeta. La gente los amaba. Los amaba juntos individualmente, era una locura. Y bueno, como sé que ustedes al igual que yo son fans empedernidos de Hande y Kerem, les prometo que este vídeo está lleno de información, de análisis, de fotos, de vídeos, de todo lo que necesitan para estar al día. Así que sin más preámbulos arranquemos. Antes de empezar con toda la carnita, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles algo. Si les gusta este tipo de contenido, si son fans de Hande y Kerem, y si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en sus vidas, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Y denle un buen like a este vídeo. Me ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que por favor, suscríbanse. Es gratis y me hacen muy feliz. Y ahora sí, vamos con las novedades. Empecemos con Hande. ¿Qué ha estado haciendo nuestra querida Hande últimamente? Bueno, la verdad es que no ha parado. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, Hande ha estado trabajando incansablemente en varios proyectos que han mantenido a sus fans pegados a la pantalla y expectantes por sus próximos pasos. El más reciente y del que más se habla es la serie Bambaşka Biri, que en español se podría traducir como Alguien diferente o otra persona. En esta serie Hande comparte protagonismo con Burak Deniz, otro actorazo turco que también es muy querido y respetado en la industria. La serie, por lo que se sabe hasta el momento, es un drama romántico con toques de thriller, lo que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Hande interpreta a Leyla Hadid, una fiscal idealista y talentosa. Suena increíble, ¿verdad? Y por lo que he visto en los trailers y en las fotos promocionales, Hande se ve absolutamente espectacular. Los atuendos, el maquillaje, el peinado, el estilismo en general, todo es impecable. Realmente parece que cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para realzar su belleza natural y el personaje que interpreta. Y la verdad es que como actriz, cada día se supera a sí misma, demostrando una versatilidad y un compromiso que la han convertido en una de las estrellas más destacadas de Turquía. Su actuación en Bambaşka Biri ha sido muy elogiada por la crítica y el público. Han destacado su profesionalismo, su capacidad de transmitir emociones complejas y profundas, y su habilidad para conectar con la audiencia. Además, no podemos dejar de mencionar la química que parece existir entre ella y Burak Deniz, que promete ser uno de los puntos fuertes de la serie. Las miradas, los gestos, la tensión palpable, todo sugiere que la conexión entre los personajes será uno de los elementos más atractivos de la trama. Estamos ansiosos por verla. Pero la cosa no se queda ahí. Hande también ha estado muy activa en el mundo de la moda, consolidando su estatus como un verdadero ícono de estilo. Es imagen de varias marcas importantes, tanto a nivel nacional como internacional, lo que demuestra su gran influencia y popularidad. Siempre está presente en eventos y alfombras rojas, deslumbrando con sus elegantes y sofisticados outfits. Su estilo es impecable, combinando tendencias actuales con un toque de clase y originalidad que la distingue. Es una verdadera fashion icon, capaz de inspirar a miles de personas con sus elecciones de moda. Y no solo eso, sino que también es una persona muy comprometida con causas sociales y humanitarias. Es embajadora de la buena voluntad de varias organizaciones, tanto en Turquía como a nivel internacional, y siempre está dispuesta a alzar la voz por los que más lo necesitan, utilizando su plataforma para generar conciencia y promover el cambio.
Ande es una mujer completa, que no solo destaca por su belleza y talento, sino también por su compromiso con el mundo que la rodea. Hermosa, talentosa, comprometida, una verdadera inspiración, un verdadero ejemplo a seguir. Y es un orgullo verla brillar en todos los aspectos de su vida. Ahora, hablemos de Kerem. ¿Qué ha estado haciendo nuestro Serkan Bolat favorito? Pues también ha estado trabajando sin parar, demostrando su versatilidad y su talento. Después del éxito de Love is in the Air, Kerem ha participado en varios proyectos, tanto en televisión como en cine, que han confirmado su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía. Uno de los más recientes es la serie Jacob Seversen, que se traduce como Si realmente amas. En esta serie Kerem comparte pantalla con Afsanur Sancaktutan, una actriz talentosa y prometedora. La serie ha tenido muy buena acogida y ha sido un éxito rotundo en Turquía, consolidando la popularidad de Kerem y demostrando una vez más su capacidad para conectar con el público. En Jacob Seversen, Kerem interpreta a un hombre que tras una serie de circunstancias, se encuentra cuidando de un grupo de niños. Su personaje es complejo y lleno de matices, lo que le permite a Kerem demostrar su habilidad para interpretar roles dramáticos y emocionales. Por lo que he visto en los adelantos, la serie promete mucho. Los fanáticos de Kerem han elogiado su desempeño, destacando su capacidad para transmitir emociones y su carisma innato. La serie aborda temas importantes como la familia, el amor, la responsabilidad y la superación personal, lo que ha generado una gran conexión con el público y ha convertido a Jacob Seversen en un fenómeno de la televisión turca. Pero Kerem no solo se dedica a la actuación. También es productor, lo que le permite desarrollar su creatividad y participar en proyectos desde una perspectiva más amplia y completa. Está involucrado en varios proyectos detrás de las cámaras, demostrando su visión de futuro y su capacidad para emprender nuevos retos. Es un hombre muy inteligente con una gran visión de futuro, que no se conforma con ser simplemente un actor, sino que busca expandir sus horizontes y explorar nuevas facetas de la industria del entretenimiento. Además, Kerem es muy activo en redes sociales, donde mantiene una constante interacción con sus fans, compartiendo fotos, vídeos y mensajes que le permiten conectar con ellos y agradecerles su apoyo. Siempre está compartiendo fotos y vídeos con sus fans, mostrándoles un lado más personal y cercano. Es muy accesible, le encanta interactuar con sus seguidores, responder preguntas y crear una comunidad en torno a su trabajo y su personalidad. Y para los que no lo saben, Kerem habla varios idiomas, incluyendo inglés y español, lo que demuestra su curiosidad por otras culturas y su facilidad para comunicarse con personas de todo el mundo. Es todo un crack. Su dominio del inglés y del español le ha permitido participar en proyectos internacionales y conectar con audiencias de diferentes países. Y ahora, la bomba. La pregunta que todos nos hacemos. ¿Han estado juntos? ¿Han sido vistos juntos? ¿Hay alguna señal de que la llama del amor entre Hande y Kerem siga viva? Aquí viene lo bueno. Como saben, Hande y Kerem terminaron su relación hace un tiempo, una noticia que, como dije al principio, nos rompió el corazón a muchos, incluyéndome. Fue un momento difícil para todos los fans, que habíamos soñado con un final feliz para esta pareja. Pero, siempre hay un pero, y en este caso es uno grande. Desde entonces ha habido rumores, especulaciones, fotos sospechosas, de todo. Y ahora, con la información que he recopilado y analizado, y con el permiso de mis fuentes, puedo decirles que sí, parece que han estado en contacto. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero que nada, han sido vistos en el mismo lugar en algunas ocasiones. No juntos precisamente, pero sí en el mismo sitio, como en eventos o fiestas. Esto, por supuesto, no prueba nada por sí solo, pero en el contexto general de la situación, cada pequeño detalle suma. Pero, luego hay fotos y vídeos que nos hacen sospechar y que alimentan nuestras esperanzas. Por ejemplo, hace poco se filtró una foto en la que se veía a Hande en una playa paradisíaca. Y, oh sorpresa, parecía que Kerem estaba en el mismo lugar. No estaban juntos en la foto, pero la ubicación, la hora, el contexto, todo coincidía. ¿Casualidad? Quizás. Pero los fans como nosotros somos muy observadores, y cada mínimo detalle es analizado con lupa. Y estas pequeñas cosas, por mucho que intentemos mantener los pies en la tierra, nos dan esperanza, alimentan la llama de la ilusión y nos hacen soñar con un posible reencuentro. Además, en redes sociales, ha habido algunas interacciones que han llamado mucho la atención. Comentarios, likes, me gusta, cosas que por sí solas no significan nada.
pero que en el contexto de la situación, y especialmente en el contexto de lo que ocurrió entre ellos, nos hacen pensar. Cualquier pequeño gesto, cualquier mínima interacción en el mundo digital, es analizada y debatida por los fans. Todo esto genera una ola de entusiasmo y de especulaciones que mantienen a los fans con el corazón en un puño. También es importante mencionar que ambos han sido discretos con sus vidas privadas. No han dado entrevistas sobre su relación y se han mantenido al margen de la prensa rosa. Esta discreción, en mi opinión, es una señal de madurez, de respeto por su intimidad y por la relación que compartieron. Y esto es algo que como fans debemos valorar y respetar. Por otro lado, hay que ser realistas. Después de una ruptura, es normal que las personas necesiten tiempo para sanar y procesar la situación. Y aunque nos encante la idea de verlos juntos de nuevo, hay que respetar sus decisiones y su proceso individual. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Pero, soñar es gratis. Y al final, todos queremos verlos juntos, ¿verdad? Y como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Volverán Ande y Kerem a estar juntos? Nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto, y el camino que decidan tomar es solo de ellos. Pero por lo que he visto y recopilado, la chispa, la magia que los unió, podría seguir encendida. La química entre ellos es innegable, algo que pudimos apreciar y disfrutar tanto en la pantalla como en la vida real. Y como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que decidan recorrer. Queremos verlos felices, y si eso significa que estén juntos, bienvenido sea. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de noticias y de emoción. Espero que les haya gustado. Sé que para muchos de ustedes, Ande y Kerem son más que dos actores. Son una fuente de inspiración, de alegría, de entretenimiento y de esperanza. Y me encanta compartir esta pasión con ustedes, con esta comunidad de fans que cada día crece más. En resumen, hemos repasado las últimas novedades de Ande y Kerem. Hemos visto sus nuevos proyectos, sus logros, y hemos analizado las señales que nos indican que la llama del amor podría seguir viva. Recuerden que en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Y como dice el dicho, el amor puede surgir en cualquier momento y lugar. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su apoyo y por su entusiasmo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué opinan, qué expectativas tienen. Así que por favor, dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué esperan ver en el futuro de Ande y Kerem, y si tienen alguna otra noticia que quieran compartir. Me encanta interactuar con ustedes. No duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Compartamos nuestras ilusiones y sigamos soñando con este reencuentro. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente se una a esta comunidad de fans de Ande y Kerem. Entre más seamos, mejor. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad y a crecer en este canal. Y me dan ánimos para seguir investigando y compartiendo las últimas novedades. Muchas gracias por todo su apoyo, por su cariño, por su dedicación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de amor y de ilusión. Y hasta la próxima. Adiós.